El llamado del desierto. El sol se derramaba como oro líquido sobre las calles empedradas de Ur de los Caldeos, bañando los majestuosos zigurats con un resplandor que los hacía brillar como faros en medio del desierto. Era esa hora mágica del atardecer cuando los mercaderes comenzaban a recoger sus puestos y el aire se llenaba con los aromas entremezclados de especias exóticas, incienso y el pan recién horneado que las mujeres preparaban para la cena. Abraham, un próspero mercader de 75 años, se encontraba de pie en la terraza de su mansión, sus ojos oscuros contemplando pensativamente el imperio comercial que había construido junto a su padre Taré durante décadas de trabajo incansable. Sus almacenes, distribuidos estratégicamente por toda la ciudad, rebosaban de las más finas telas de Damasco, especias de tierras lejanas, y jarrones decorados con intrincados diseños que contaban historias de tierras misteriosas más allá del horizonte. El viento del atardecer jugaba con su barba canosa mientras sus dedos acariciaban distraídamente el borde de su túnica de lino fino, teñida en ese tono púrpura que solo los más acaudalados podían permitirse. A pesar de toda su riqueza, una inquietud profunda perturbaba su espíritu, como si todas sus posesiones materiales fueran poco más que polvo en el viento. «Te encuentro otra vez perdido en tus pensamientos, mi amor», la voz suave de Sara, su esposa, interrumpió sus meditaciones. Se acercó con pasos silenciosos, sus sandalias apenas susurrando contra el suelo de piedra pulida. A pesar de sus años, Sara mantenía esa belleza que había cautivado a Abraham en su juventud, aunque sus ojos oscuros reflejaban la misma melancolía que compartían, la ausencia de un hijo que heredara todo lo que habían construido. «Cada atardecer parece traer más preguntas que respuestas», respondió Abraham, extendiendo su mano para tomarla de su esposa. «Miro todo lo que hemos construido, Sara, todo lo que poseemos, y sin embargo sientes ese vacío que ninguna cantidad de oro puede llenar», completó ella, conociendo demasiado bien los pensamientos de su esposo. «Lo veo en tus ojos cada vez que observas a los niños jugando en las calles». Abraham asintió lentamente, sus ojos recorriendo el horizonte donde el sol comenzaba a hundirse tras las murallas de la ciudad. «Es más que eso, mi amor. Algo está cambiando dentro de mí. Siento un llamado, una voz que me susurra sobre tierras lejanas y promesas más grandes que todos nuestros tesoros juntos». En ese momento, Eliezer, su mayordomo de confianza, apareció en la entrada de la terraza. Era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por años de supervisar las caravanas comerciales de Abraham. «Mi señor», dijo con una reverencia respetuosa, «los comerciantes de Sider han llegado con las nuevas mercancías. Traen sedas como nunca antes hemos visto». Abraham hizo un gesto distraído con la mano. «Que Lot supervise la transacción. Confío en su juicio». Sara intercambió una mirada preocupada con Eliezer. No era propio de Abraham delegar una negociación importante, especialmente con los mercaderes de Sider, conocidos por sus precios inflados y sus tácticas astutas de regateo. «¿Estás seguro, mi señor?», preguntó Eliezer con cautela. «El joven Lot tiene talento, pero los de Sider son hombres como cualquier otros», Eliezer, interrumpió Abraham con una sonrisa cansada. «Y Lot debe aprender a manejar estas situaciones. No siempre estaré aquí para guiar cada negociación». Mientras Eliezer se retiraba, Sara se acercó más a su esposo, sus dedos entrelazándose con los de él. «Hablas como si estuvieras planeando un viaje largo», dijo, con un toque de preocupación en su voz. «Tal vez lo estoy», respondió Abraham, sus ojos fijos en el horizonte donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Cada noche, en mis sueños, veo tierras que nunca he visitado, escucho promesas de un futuro que parece imposible. Y cada día, el llamado se hace más fuerte». El sol finalmente se hundió por completo, y las antorchas comenzaron a encenderse a lo largo de las calles de Ur, creando un patrón serpenteante de luz que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Desde su posición privilegiada, Abraham podía ver el templo principal de la ciudad, donde los sacerdotes ya comenzaban sus rituales nocturnos, el humo de sus ofrendas elevándose como una columna en el aire inmóvil del anochecer. «Los dioses de mi padre», murmuró Abraham, más para sí mismo que para Sara, «todos estos ídolos de piedra y metal.
¿qué respuestas pueden dar a las preguntas que arden en mi corazón? Sara apretó suavemente su mano, conociendo bien los cuestionamientos que su esposo había estado enfrentando durante los últimos meses. Abraham había comenzado a distanciarse de las prácticas religiosas tradicionales de Ur, para preocupación de su padre Taré y confusión de muchos de sus asociados comerciales. El sonido de música y risas se elevaba desde las calles debajo de ellos, donde la vida nocturna de Ur comenzaba a despertar. Comerciantes, artesanos y escribas se reunían en las tabernas para compartir historias y hacer negocios informales sobre copas de vino especiado. Deberíamos bajar, sugirió Sara suavemente. Tu padre organizó una cena con los ancianos del gremio de mercaderes. Esperan discutir la expansión de las rutas comerciales hacia el norte. Abraham asintió distraídamente, pero no se movió de su lugar. Sara, dijo después de un largo momento de silencio, ¿qué dirías si te pidiera dejarlo todo? Todo lo que hemos construido, todo lo que conocemos. Antes de que Sara pudiera responder, una brisa inusualmente fuerte sopló a través de la terraza, trayendo consigo el aroma del desierto y algo más, algo indefinible que hizo que ambos se estremecieran a pesar del calor de la noche. Y entonces, en medio del silencio que siguió, Abraham la escuchó. Una voz clara como el agua del Éufrates, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, por la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Sara vio el cambio en el rostro de su esposo, la manera en que sus ojos se iluminaron con una certeza que no había visto en años. No necesitó escuchar la voz para saber que algo trascendental había ocurrido. ¿La escuchaste?, preguntó Abraham, su voz apenas un susurro. Sara negó con la cabeza, pero sonrió suavemente. No necesito escucharla para saber que ha llegado el momento que has estado esperando. Abraham la miró con asombro y gratitud. En todos sus años juntos, Sara nunca había cuestionado sus decisiones más profundas, incluso cuando parecían ir en contra de toda lógica. Será un camino difícil, advirtió él, aunque ambos sabían que la decisión ya estaba tomada. Todos los caminos que valen la pena lo son, respondió Sara, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Además, ¿qué es la vida sin un poco de aventura? Abajo, en las calles de Ur, la vida continuaba su curso normal. Los mercaderes seguían negociando, los sacerdotes seguían con sus rituales, y las caravanas seguían llegando y partiendo como lo habían hecho durante generaciones. Pero allí, en la terraza de uno de los comerciantes más respetados de la ciudad, el mundo estaba a punto de cambiar. Abraham miró una última vez el imperio que había construido, los almacenes llenos de riquezas, las caravanas alineadas esperando partir al amanecer, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en paz. Mañana, dijo finalmente, comenzaremos los preparativos. Hay mucho que organizar, mucha gente que depende de nosotros. Sara asintió, su mente ya catalogando todo lo que necesitarían para el viaje. ¿Le dirás a tu padre esta noche? Abraham suspiró, sabiendo que esa sería quizás la conversación más difícil. En la cena. Aunque sospecho que él, más que nadie, entenderá. Siempre ha habido algo en sus ojos cuando mira hacia el oeste, como si él también hubiera escuchado un llamado similar en su juventud. Las estrellas brillaban ahora con todo su esplendor sobre Ur de los Caldeos, testigos silenciosos del momento en que un mercader próspero decidió convertirse en peregrino, siguiendo una promesa que solo su corazón podía comprender plenamente. Vamos, dijo finalmente Abraham, ofreciendo su brazo a Sara. Tenemos una cena que atender, y un futuro que comenzar a planear. Mientras descendían las escaleras hacia el gran salón donde los esperaban, ambos sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El llamado del desierto había sido dado, y Abraham, el mercader de Ur, estaba listo para convertirse en Abraham, el padre de una nueva nación. El precio del cambio. La noticia de la partida de Abraham se extendió por los pasillos del palacio mercantil como fuego en campos secos durante la temporada más árida. Los sirvientes murmuraban entre sí mientras realizaban sus tareas diarias, las especulaciones crecían con cada hora que pasaba, y el ambiente en la gran casa se había vuelto tan denso como el aire antes de una tormenta del desierto.
Lot, el sobrino de Abraham, se encontraba en el patio principal, observando cómo los trabajadores comenzaban el laborioso proceso de inventariar las mercancías que se llevarían en el viaje. Sus manos jugaban nerviosamente con el borde de su túnica mientras contemplaba los cambios drásticos que estaban por venir. A sus 30 años, había crecido bajo la tutela de su tío, aprendiendo los secretos del comercio y construyendo su propia reputación en los mercados de Ur. ¿Has perdido completamente el juicio, tío? La voz de Lot resonó en el patio cuando finalmente encontró a Abraham supervisando el empaque de los rollos de telas preciosas. Tenemos la vida resuelta aquí. Nuestras caravanas controlan las rutas más lucrativas, los reyes nos respetan, los mercaderes nos temen. ¿Por qué arriesgarlo todo por una promesa invisible? Abraham dejó de revisar los registros que sostenía y miró a su sobrino con una mezcla de comprensión y determinación en sus ojos. Lot, hijo mío, ¿alguna vez te has preguntado si hay algo más grande que nuestras fortunas y nuestro comercio? ¿Más grande que esto? Lot extendió sus brazos abarcando los almacenes repletos y los patios llenos de mercancías. Tío, has construido un imperio. Generaciones futuras hablarán de la casa de Abraham en Ur. ¿No es eso suficiente legado? En ese momento, Eliezer apareció llevando más registros. El mayordomo, que había servido a la familia durante décadas, se movía con la eficiencia silenciosa que lo caracterizaba, organizando sistemáticamente la logística del éxodo que se avecinaba. Sus ojos, sabios por los años de experiencia, observaban la escena con atención mientras pretendía estar ocupado con sus documentos. Eliezer, llamó a Abraham, ¿cuántas caravanas hemos perdido en el desierto durante estos años? 12, mi señor, respondió el mayordomo sin dudar. 7 a las tormentas de arena, 3 a los bandidos, y 2 a la traición de guías deshonestos. Y aún así seguimos enviándolas, ¿no es así, Lot? Abraham se volvió hacia su sobrino. ¿Por qué? Porque el riesgo vale la recompensa, respondió Lot automáticamente, años de lecciones comerciales surgiendo en su respuesta. Exactamente, Abraham sonrió. Ahora imagina una recompensa mayor que todo el oro de Ur. Una promesa que trasciende nuestras fortunas temporales. En los niveles superiores del palacio, Sara supervisaba otro tipo de preparativos. Sus habitaciones, normalmente un modelo de orden y elegancia, parecían ahora un mar de objetos y recuerdos. Cada pieza que tomaba en sus manos contaba una historia: el espejo de bronce pulido, regalo de bodas de su madre, los tapices que había tejido durante las largas noches de espera por el regreso de Abraham de sus viajes comerciales, las joyas que marcaban cada éxito y momento significativo de su vida juntos. Mi señora, una joven sirvienta se acercó tímidamente. ¿Qué hacemos con los telares? Sara acarició el marco de madera del telar que había sido su compañero durante tantos años. Los más pequeños vendrán con nosotros. El grande. Su voz se quebró ligeramente, el grande será para ti, Adara. Has aprendido bien el arte del tejido. Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas. Pero mi señora, ¿quién me guiará cuando tenga dudas sobre los patrones más complejos? A veces, pequeña, debemos confiar en que los patrones se revelarán por sí mismos, respondió Sara, pensando en su propio salto hacia lo desconocido. Mientras tanto, en el estudio de Abraham, una conversación más tensa se desarrollaba. Taré, el padre de Abraham, escuchaba con expresión indescifrable mientras su hijo explicaba su decisión. ¿Estás seguro de que es la voz de un Dios verdadero y no el delirio de un mercader cansado?, preguntó finalmente Taré, su voz cargada de preocupación. Padre, Abraham se arrodilló frente al anciano, tomando sus manos callosas entre las suyas. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a leer las estrellas para guiar las caravanas? Taré asintió lentamente. Me dijiste que las estrellas son más confiables que cualquier mapa dibujado por el hombre. Ahora siento que estoy siguiendo una estrella más brillante que todas las demás juntas. El anciano guardó silencio por un largo momento, sus ojos perdidos en recuerdos distantes. Hubo un tiempo, dijo finalmente, cuando yo también escuché un llamado similar. Era joven, demasiado joven, y tenía una familia que alimentar.
Elegí la seguridad sobre la aventura. ¿Te arrepientes? Construí todo esto, Taré gesticuló abarcando el palacio, te di una vida de prosperidad. No, no me arrepiento. Pero a veces, en las noches más oscuras, me pregunto, ¿qué hubiera pasado si? En el patio, Eliezer continuaba su meticuloso trabajo de organización. Los años le habían enseñado a leer no solo los registros comerciales, sino también los corazones de las personas. Observaba cómo los sirvientes más jóvenes debatían entre quedarse en la seguridad de Ur o seguir a Abraham hacia lo desconocido. Veía el miedo en sus ojos, pero también algo más, una chispa de esperanza, de aventura. ¿Tú qué harás, Eliezer?, preguntó uno de los escribas más jóvenes. ¿Tienes edad para retirarte cómodamente aquí en Ur? El mayordomo sonrió mientras sellaba otro registro. He servido a Abraham durante 30 años. En todo ese tiempo, nunca lo he visto tomar una decisión sin considerar primero el bienestar de todos los que dependen de él. Si dice que debemos partir, entonces partiremos. A medida que el día avanzaba, la noticia se extendió más allá de los muros del palacio. Comerciantes, socios y competidores comenzaron a llegar, algunos para expresar su preocupación, otros para intentar aprovechar la situación en su beneficio. Te compraré tus almacenes a mitad de precio, ofreció un mercader rival. Es más de lo que valdrán cuando la gente sepa que te vas. Los almacenes no están en venta, respondió Abraham con calma. Serán administrados por aquellos que han sido fieles a esta casa durante años. Al atardecer, Sara encontró a su esposo en la terraza, el mismo lugar donde todo había comenzado. Los preparativos avanzan, informó, aunque hay tanto que dejar atrás. ¿Te arrepientes de tu decisión de seguirme?, preguntó Abraham, notando la tristeza en su voz. Mi lugar está a tu lado, respondió ella con firmeza. Además, añadió con una sonrisa, alguien tiene que asegurarse de que no te pierdas en el desierto mientras buscas esa tierra prometida. La noche cayó sobre Ur, pero el palacio seguía bulliendo de actividad. Lot, después de horas de reflexión, se presentó en las habitaciones de su tío. Iré contigo, anunció sin preámbulos. No porque crea en tu visión, sino porque eres el único padre que he conocido. Abraham abrazó a su sobrino, reconociendo tanto el gesto de lealtad como la honestidad de sus dudas. A veces, Lot, los mayores tesoros se encuentran cuando buscamos algo completamente diferente. En sus aposentos privados, más tarde esa noche, Sara organizaba los últimos detalles mientras Abraham revisaba los mapas de las rutas que podrían seguir. ¿Y si nos equivocamos?, preguntó ella finalmente, expresando el temor que había estado guardando en su corazón. Abraham dejó los mapas y se acercó a su esposa. A veces, mi amor, el mayor riesgo es no arriesgarse en absoluto. Además, añadió con una sonrisa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Podríamos perderlo todo, respondió Sara. O podríamos ganar algo más grande de lo que jamás hemos soñado, contraargumentó él. El sonido de los preparativos continuó durante toda la noche, mezclándose con los ruidos habituales de la ciudad. Mientras Ur dormía, una nueva historia comenzaba a tejerse, una historia que cambiaría no solo el destino de una familia, sino el curso de la historia misma. En la oscuridad antes del amanecer, Abraham se encontró nuevamente en la terraza, contemplando las estrellas que pronto guiarían su camino. El precio del cambio era alto, pero algo en su corazón le decía que la recompensa sería inconmensurable. Con la primera luz del alba, la caravana comenzaría su viaje, dejando atrás la seguridad de lo conocido por la promesa de lo invisible. Cruces en el camino. Los meses de viaje habían transformado la caravana de Abraham de manera irreconocible. Lo que comenzó como un éxodo de prósperos comerciantes se había convertido en una tribu nómada curtida por el sol y el viento. Las finas túnicas de lino y seda habían sido reemplazadas por prendas más resistentes, y las suaves manos de los mercaderes ahora mostraban las marcas del trabajo duro y la vida en el desierto. El amanecer encontró a Abraham de pie sobre una colina, observando el campamento que se extendía debajo. Las tiendas, dispuestas en un patrón circular que habían perfeccionado con el paso de las semanas,
creaban una comunidad móvil que funcionaba con la precisión de un reloj de arena. El humo de las primeras hogueras matutinas se elevaba en espirales perezosas hacia el cielo color rosa pálido. Los pozos están casi secos, informó Eliezer, acercándose a su señor con el informe diario. El antes impecable mayordomo ahora lucía una barba más espesa y su piel había adquirido el tono bronceado característico de los beduinos. Necesitaremos movernos pronto si queremos mantener los rebaños con vida. Abraham asintió, sus ojos recorriendo el horizonte. Durante los últimos meses, había aprendido a leer el desierto como antes leía los registros comerciales. ¿Cómo están las provisiones? Suficientes para 2 semanas más, si somos cuidadosos. Los cazadores trajeron algunas gacelas ayer, y las mujeres han aprendido a conservar la carne como los nómadas locales. Un grupo de niños pasó corriendo cerca de ellos, riendo y jugando con la despreocupación que solo la juventud permite. Abraham sonrió al verlos, eran los mismos niños que meses atrás vivían protegidos tras los muros de Ur, y ahora se movían por el desierto con la gracia natural de las gacelas. Es sorprendente cómo se han adaptado, comentó, más para sí mismo que para Eliezer. Los niños se adaptan más fácilmente que los adultos, respondió el mayordomo. Aunque no todos han encontrado tan fácil el cambio. Abraham sabía que Eliezer se refería a Lot. Su sobrino había estado cada vez más inquieto en las últimas semanas, sus ojos constantemente volviéndose hacia las ciudades que ocasionalmente divisaban en la distancia. En ese momento, Sara se acercó a ellos, llevando un cuenco con dátiles frescos que habían conseguido en su último intercambio con una caravana pasajera. A pesar de las dificultades del viaje, su esposa había florecido en el desierto. La melancolía que la había perseguido en Ur parecía haberse disipado con el viento del desierto. Los exploradores han regresado, anunció, ofreciendo los dátiles. Dicen que hay un oasis a 3 días de camino hacia el norte. Y algo más, han visto los pozos de Canaán en el horizonte. La mención de Canaán provocó un silencio expectante entre ellos. Era la tierra que había aparecido en las visiones de Abraham, el destino que la voz le había prometido. Después de meses de viaje, finalmente se acercaban. ¿Le has dicho a Lot?, preguntó Abraham, conociendo la respuesta antes de que Sara negara con la cabeza. Está en su tienda, revisando los registros de los rebaños. Ha estado inquieto desde que pasamos cerca de Sodoma la semana pasada. La ciudad de Sodoma, con sus murallas imponentes y sus campos irrigados, había capturado la imaginación de Lot. Abraham había visto cómo su sobrino observaba la ciudad con la misma mirada anhelante que antes reservaba para las caravanas más ricas que llegaban a Ur. Iré a hablar con él, decidió Abraham, tomando algunos dátiles antes de comenzar el descenso hacia el campamento. El sol ya estaba alto cuando llegó a la tienda de Lot. Los sonidos del campamento despierto llenaban el aire, el balido de las ovejas, el relincho de los camellos, las voces de las mujeres mientras molían el grano para el pan del día, y las risas de los niños que jugaban entre las tiendas. Lot llamó desde fuera de la tienda. ¿Podemos hablar? La voz de su sobrino llegó apagada desde el interior. Pasa, tío. Estoy tratando de hacer sentido de estos números. El interior de la tienda estaba organizado con la misma eficiencia que caracterizaba a Lot en Ur. Pergaminos y tablillas de arcilla se apilaban ordenadamente, cada uno registrando meticulosamente el crecimiento de sus rebaños. Nuestro ganado se ha multiplicado más allá de lo que esperábamos, comenzó Lot sin levantar la vista de sus registros. Los pastos apenas son suficientes para mantenerlos a todos. Es una bendición tener tal abundancia, respondió Abraham, sentándose en un cojín frente a su sobrino. ¿Una bendición? Lot finalmente levantó la mirada, y Abraham pudo ver la frustración acumulada en sus ojos. Nuestros pastores pelean por los mejores pastos, los pozos apenas alcanzan para todos los animales, y seguimos vagando sin un destino claro. Los exploradores han visto los pozos de Canaán. La noticia pareció no impresionar a Lot. ¿Y qué encontraremos allí? ¿Más desierto? ¿Más luchas por agua y pasto?
Encontraremos lo que estamos destinados a encontrar, respondió Abraham con calma. Tío, Lot dejó sus registros y se inclinó hacia adelante. He estado pensando. Los valles cerca de Sodoma son fértiles, bien irrigados. Sus mercados son prósperos. Podríamos establecernos allí, completó Abraham, sintiendo que finalmente llegaban al punto de quiebre que había estado anticipando durante semanas. ¿Por qué no? No todos compartimos tu visión de una tierra prometida. Algunos de nosotros añoramos la seguridad de las murallas de una ciudad, el confort de un hogar permanente. Abraham guardó silencio por un largo momento, consciente de que habían llegado a un punto crucial en su viaje. La tensión entre los pastores de Lot y los suyos había estado creciendo, y ahora entendía que era un reflejo de una división más profunda. Quizás, dijo finalmente, ha llegado el momento de que cada uno siga su propio camino. La sugerencia quedó flotando en el aire de la tienda como el polvo del desierto. Lot pareció sorprendido, como si no hubiera esperado que su tío accediera tan fácilmente a la separación. ¿Lo dirás en serio?, preguntó, estudiando el rostro de Abraham. El desierto nos ha enseñado muchas cosas, sobrino mío. Una de ellas es que cada hombre debe seguir la voz que escucha en su corazón. Salieron juntos de la tienda y subieron a la colina donde Abraham había estado más temprano. Desde allí, podían ver toda la extensión del territorio que se abría ante ellos, hacia el este, los fértiles valles del Jordán y las ciudades de la llanura, incluyendo Sodoma, hacia el oeste, las colinas más áridas de Canaán. Elige, dijo Abraham, gesticulando hacia el paisaje que se extendía ante ellos. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot observó largamente el panorama, sus ojos deteniéndose en la verde llanura del Jordán, que se extendía como un tapete esmeralda en medio del desierto. Era como el jardín del Señor, murmuró, recordando las antiguas historias. Como la tierra de Egipto. La decisión es tuya, dijo Abraham con suavidad. Cualquier camino que elijas, seguirás siendo mi sobrino y tendrás mi bendición. El sol había alcanzado su cenit cuando Lot finalmente habló. Tomaré la llanura del Jordán, declaró. Mis rebaños prosperarán allí, y las ciudades ofrecen oportunidades para el comercio. Abraham asintió, sin sorpresa en su expresión. Había aprendido a ver los patrones del destino como veía los patrones de las estrellas que los guiaban por la noche. Que así sea, respondió. Nosotros seguiremos hacia las colinas de Canaán. El resto del día se dedicó a los preparativos para la separación. Las noticias se extendieron por el campamento, provocando una mezcla de tristeza y alivio. Algunos sirvientes y pastores decidieron seguir a Lot hacia la llanura, mientras otros reafirmaron su lealtad a Abraham. Esa noche, mientras las hogueras del campamento brillaban bajo las estrellas, Sara encontró a su esposo nuevamente en la colina. ¿Estás seguro de que fue lo correcto dejarlo ir?, preguntó, sentándose junto a él. A veces, el mayor acto de amor es permitir que otros sigan su propio camino, respondió Abraham. Además, añadió con una sonrisa, la promesa no fue hecha a Lot, sino a nosotros. En la distancia, las luces de Sodoma brillaban como estrellas caídas, tentadoras y peligrosas. Abraham pensó en su sobrino, que pronto se dirigiría hacia esas luces, y elevó una silenciosa oración por su seguridad. El amanecer siguiente trajo consigo el momento de la separación. Las caravanas se dividieron, los rebaños se separaron, y las familias intercambiaron últimos abrazos y bendiciones. Lot, montado en su camello, se detuvo un momento junto a su tío. Que tus dioses te guíen, dijo, la formalidad en su voz apenas ocultando la emoción. Solo hay un Dios, respondió Abraham suavemente, y Él nos guía a todos, aunque tomemos diferentes caminos. Mientras observaba la caravana de Lot alejarse hacia las verdes llanuras del Jordán, Abraham sintió una paz interior que confirmaba la corrección de su decisión. Esta separación, comprendió, era parte del plan mayor que apenas comenzaba a vislumbrar. ¿Hacia dónde ahora?, preguntó Eliezer, parado fielmente a su lado. Abraham señaló hacia las colinas de Canaán, donde el sol naciente doraba las piedras antiguas.
Hacia la promesa, respondió. Siempre hacia la promesa. Semillas de fe. El sol de la tarde bañaba las colinas de Hebrón con un resplandor dorado, mientras Abraham contemplaba el campamento que se había convertido en mucho más que un simple asentamiento temporal. En los meses transcurridos desde la separación de Lot, lo que comenzó como un grupo de tiendas dispersas se había transformado en un oasis de vida y actividad en medio del desierto. Las tiendas, dispuestas en círculos concéntricos, creaban calles naturales por donde fluía un constante ir y venir de personas. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el humo de los fuegos comunales y el persistente olor a incienso que Sara insistía en quemar cada atardecer, una costumbre que mantenía desde sus días en Ur. Mi señor, la voz de Eliezer interrumpió sus pensamientos, otra caravana se acerca desde el este. Parece ser un grupo grande, al menos 50 personas. Abraham asintió, sin sorprenderse. En los últimos meses, su campamento se había convertido en un punto de referencia para los viajeros que cruzaban el desierto. La hospitalidad que ofrecían se había vuelto legendaria entre las tribus nómadas y los comerciantes. Prepara las tiendas de huéspedes, ordenó, y avisa a Sara que tendremos invitados para la cena. Mientras Eliezer se alejaba para cumplir las instrucciones, Abraham reflexionó sobre cómo había cambiado su visión del éxito. En Ur, el éxito se medía en oro y mercancías; aquí, en el desierto, se medía en vidas tocadas y corazones transformados. Sara había encontrado su propio propósito en esta nueva vida. La mujer que una vez organizaba banquetes para mercaderes ricos ahora dirigía un verdadero haven del desierto, donde cualquier viajero, sin importar su origen o riqueza, encontraba refugio y consuelo. Abraham. La voz de Sara lo llamó desde la entrada de su tienda principal. Ven a ver esto. Al entrar en la tienda, encontró a su esposa inclinada sobre un pequeño bulto de telas. Un bebé, no mayor de unas semanas, dormía plácidamente envuelto en las mantas más finas que tenían. Su madre murió en el parto, explicó Sara, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. La caravana que llegó esta mañana lo trajo. No tienen forma de cuidarlo durante el viaje. Abraham observó cómo su esposa acariciaba suavemente la cabeza del bebé. Después de todos estos años, el anhelo de un hijo propio seguía siendo una herida abierta en sus corazones. Lo cuidaremos hasta que encontremos una familia que pueda hacerse cargo de él, decidió Abraham, aunque en su corazón sabía que Sara ya se había encariñado con la criatura. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. La nueva caravana llegó justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, trayendo consigo historias de tierras lejanas y noticias del mundo más allá del desierto. Entre los viajeros había 3 hombres que llamaron inmediatamente la atención de Abraham. Había algo diferente en ellos, una presencia que parecía irradiar autoridad y misterio. Sean bienvenidos a nuestro campamento, los saludó Abraham, inclinándose en señal de respeto. Por favor, permítanos ofrecerles agua para lavar sus pies y descanso bajo nuestras tiendas. Tu hospitalidad es conocida en todo el desierto, Abraham de Ur, respondió el que parecía ser el líder. Hemos venido específicamente a tu encuentro. Mientras los sirvientes se apresuraban a preparar el banquete de bienvenida, Abraham notó que Sara observaba a los visitantes desde la entrada de su tienda, sus ojos llenos de curiosidad y algo más, ¿anticipación? El festín que siguió fue uno de los más memorables que habían organizado. Sara había superado sus propios estándares, preparando el mejor cordero del rebaño y pan recién horneado. El vino fluía libremente mientras las historias y las risas llenaban el aire nocturno. Tu campamento es impresionante, comentó uno de los misteriosos visitantes, pero nos preguntamos por qué un hombre de tu influencia no ha construido una ciudad permanente. Abraham sonrió, recordando conversaciones similares con Lot. Las ciudades tienen murallas que mantienen fuera a los viajeros. Aquí, bajo las estrellas, todos son bienvenidos. Una filosofía admirable, respondió el visitante, pero seguramente debes pensar en el futuro. ¿Quién heredará todo esto? Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Era una pregunta que pesaba en el corazón de Abraham y Sara cada día, aunque rara vez la discutían abiertamente.
Fue entonces cuando el líder de los visitantes hizo el anuncio que cambiaría todo. El próximo año, para esta misma época, Sara tendrá un hijo. El sonido de una risa ahogada llegó desde detrás de la cortina de la tienda, donde Sara escuchaba la conversación. Una risa que mezclaba incredulidad, amargura y un destello de esperanza. ¿Por qué se ríe Sara?, preguntó el visitante, aunque nadie le había dicho que la risa provenía de ella. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? En el tiempo señalado volveré, y Sara tendrá un hijo. El resto de la noche transcurrió en un estado de ensueño para Abraham y Sara. Los visitantes se retiraron a descansar, dejando tras de sí una promesa que parecía tan imposible como preciosa. Más tarde, en la privacidad de su tienda, Sara confesó a Abraham: tenía miedo de creer. Después de todos estos años, después de todas las promesas, ¿cómo podemos seguir esperando? Abraham tomó las manos de su esposa entre las suyas, notando cómo temblaban ligeramente. ¿Recuerdas cuando dejamos Ur? Todos dijeron que era una locura seguir una voz invisible hacia una tierra desconocida. Sara asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Y aquí estamos, continuó Abraham, construyendo algo más grande de lo que jamás soñamos en Ur. Si el Señor pudo guiarnos a través del desierto, ¿por qué no podría darnos un hijo? El bebé huérfano comenzó a llorar en su cuna improvisada, y Sara se apresuró a atenderlo. Abraham observó cómo lo mecía con ternura, cantando suavemente una antigua nana de Ur. Mañana buscaremos una familia para él, dijo Sara, aunque su voz traicionaba su renuencia. O quizás, sugirió Abraham, podríamos cuidarlo hasta que llegue nuestro propio hijo. Después de todo, necesitarás práctica. La sonrisa que iluminó el rostro de Sara fue más brillante que todas las estrellas del desierto. Los días siguientes trajeron una nueva energía al campamento. La noticia de la promesa se extendió rápidamente, y aunque algunos escépticos sonreían con indulgencia ante la idea de que una mujer de la edad de Sara pudiera concebir, la mayoría compartía la creciente expectativa de sus líderes. Una tarde, mientras supervisaba la construcción de nuevas tiendas para acomodar a los cada vez más numerosos residentes permanentes del campamento, Abraham encontró a Eliezer contemplando el horizonte. ¿Qué ves, viejo amigo?, preguntó. Veo el futuro, mi señor, respondió el mayordomo. Cuando dejamos Ur, pensé que estábamos siguiendo un sueño imposible. Ahora veo que estábamos plantando semillas de fe. Abraham asintió, comprendiendo perfectamente. Cada tienda, cada pozo cavado, cada viajero ayudado era una semilla plantada en el suelo del desierto. Y ahora, la promesa de un hijo era la más preciosa de todas esas semillas. La fe, reflexionó Abraham, es como el desierto. A primera vista parece vacío y estéril, pero cuando aprendes a ver correctamente, descubres que está lleno de vida y posibilidades. Esa noche, mientras el campamento se preparaba para dormir, Abraham y Sara se sentaron fuera de su tienda, como lo habían hecho tantas noches antes. El bebé huérfano dormía pacíficamente en los brazos de Sara, y las estrellas brillaban con una claridad que solo el desierto puede ofrecer. ¿Crees que nuestro hijo verá todas estas estrellas?, preguntó Sara, su voz suave pero llena de una nueva certeza. Las verá, respondió Abraham, y le enseñaremos que cada una de ellas es una promesa cumplida. El viento del desierto trajo consigo el aroma de las hogueras nocturnas y el sonido distante de las canciones que los viajeros compartían antes de dormir. En ese momento, bajo el manto de estrellas que había guiado su camino desde Ur, Abraham comprendió que la verdadera tierra prometida no era solo un lugar físico, sino un estado del corazón donde la fe florece incluso en el desierto más árido. Y así, mientras el campamento se sumía en el silencio de la noche, una nueva semilla de fe comenzaba a germinar en el corazón del desierto, una semilla que cambiaría no solo el destino de Abraham y Sara, sino el curso de la historia misma. Guerra y paz. El polvo del desierto anunciaba la llegada del mensajero mucho antes de que pudieran distinguir su figura. El jinete espoleaba su montura sin descanso, y la urgencia de su cabalgata hizo que los centinelas del campamento de Abraham dieran la alarma de inmediato. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre las colinas de Hebrón, pintando el cielo de tonos rojizos que parecían presagiar los eventos por venir.
Abraham se encontraba supervisando la distribución del agua matutina cuando el mensajero llegó, prácticamente cayendo de su montura agotada. Su rostro estaba cubierto de polvo y sangre seca, y sus ropas mostraban señales de una huida precipitada. «Mi señor Abraham», exclamó el hombre entre jadeos, mientras los sirvientes se apresuraban a ofrecerle agua. «Sodoma, Gomorra, todas las ciudades de la llanura, han caído bajo el ataque de los reyes del norte». El nombre de las ciudades hizo que el corazón de Abraham diera un vuelco. «Lot», preguntó, temiendo la respuesta. «Capturado, mi señor», respondió el mensajero, después de beber ávidamente. «Junto con toda su familia y posesiones. Los reyes del norte arrasaron con todo». Sara, que se había acercado al oír el alboroto, colocó una mano sobre el hombro de su esposo. Conocía demasiado bien la expresión que se había formado en el rostro de Abraham, era la misma que había visto cuando tomó la decisión de dejar Ur. «¿Cuántos reyes?», preguntó Abraham, su mente ya calculando estrategias. «4, mi señor. Kedorlaomer de Ilem lidera la coalición. Han derrotado a todos los reyes de la llanura y se llevan cautivos y botín hacia el norte». Abraham se volvió hacia Eliezer, que ya estaba esperando instrucciones. «Reúne a los hombres entrenados. Los nacidos en nuestra casa». «¿Cuántos, mi señor?» «Todos ellos». 318. Un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. Abraham, el pacífico patriarca que había construido su reputación sobre la hospitalidad y el comercio justo, estaba preparándose para la guerra. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. El campamento, normalmente un lugar de paz y reposo para los viajeros, se transformó en un centro de preparativos militares. Los hombres que Abraham había entrenado personalmente durante años, anticipando siempre la posibilidad de tener que defender su campamento, ahora se preparaban para una misión de rescate que parecía imposible. «Es una locura», murmuró uno de los ancianos del campamento. 300 hombres contra 4 ejércitos victoriosos. «La cantidad no siempre determina el resultado», respondió Abraham, mientras supervisaba la distribución de armas y provisiones. «Además, no buscamos conquista, sino rescate». Sara observaba los preparativos con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Recuerdas cuando Lot eligió las llanuras fértiles?», preguntó suavemente a su esposo. «Dijiste que cada uno debía seguir su propio camino. Y ahora su camino lo ha llevado al cautiverio», completó Abraham. «Pero sigue siendo mi sangre, mi responsabilidad». Mientras los hombres se preparaban, Abraham se reunió con sus capitanes en su tienda principal. Sobre una mesa improvisada, Eliezer había desplegado un mapa de la región, marcando el probable camino que seguirían los ejércitos victoriosos. «Se moverán lentamente», explicó Abraham, señalando la ruta. «Tienen que transportar un botín considerable y muchos cautivos. Aquí, en el valle de Sidim, tendrán que reagruparse antes de continuar hacia el norte». «¿Cuál es el plan, mi señor?», preguntó uno de los capitanes más jóvenes. «Dividiremos nuestras fuerzas en 3 grupos», respondió Abraham, moviendo pequeñas piedras sobre el mapa para ilustrar su estrategia. «Atacaremos de noche, cuando estén celebrando su victoria y sus guardias estén relajados». La estrategia era audaz, casi temeraria, pero los hombres confiaban en la sabiduría de Abraham. Lo habían visto enfrentar las tormentas del desierto y las crisis con igual serenidad, siempre guiado por una visión que iba más allá de lo inmediato. Antes de partir, Abraham se retiró a su tienda para un momento privado con Sara. Ella lo esperaba con una pequeña bolsa de provisiones especiales que había preparado personalmente. «Cuando dejamos Ur», dijo Sara mientras ajustaba la túnica de batalla de su esposo, «pensé que estábamos dejando atrás las preocupaciones del mundo. Pero parece que el mundo nos sigue encontrando. El desierto nos ha enseñado que no podemos escapar de nuestras responsabilidades», respondió Abraham. «Solo podemos elegir cómo enfrentarlas». Sara asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Vuelve a mí», susurró, apretando su mano. La caravana de guerra partió al atardecer, moviéndose como una serpiente oscura a través de las colinas.
Abraham cabalgaba al frente, su figura erguida transmitiendo una confianza que se contagiaba a sus hombres. La luna nueva proporcionaba la cobertura perfecta para su aproximación sigilosa. Tras 3 días de marcha forzada, finalmente avistaron las hogueras del campamento enemigo en el valle de Sidim. Como Abraham había predicho, los ejércitos victoriosos se habían detenido para celebrar su triunfo, sin imaginar que alguien se atrevería a perseguirlos. «Miren el tamaño de su campamento», murmuró uno de los hombres. «Debe haber miles». «No vinimos a contar números», respondió Abraham en voz baja. «Vinimos a rescatar a los cautivos». La noche cayó sobre el valle como un manto de terciopelo negro. Los sonidos de celebración y embriaguez se elevaban desde el campamento enemigo, mientras los vigías de Abraham esperaban la señal para atacar. «Ahora», ordenó Abraham cuando la luna se ocultó tras una nube. El ataque fue rápido y preciso, como el aguijón de un escorpión del desierto. Los 3 grupos cayeron sobre el campamento enemigo desde diferentes direcciones, creando la ilusión de un ejército mucho mayor. Las antorchas y los gritos de guerra sembraron el caos entre los soldados enemigos, muchos de ellos demasiado ebrios para responder efectivamente. Abraham, liderando personalmente uno de los grupos, se abrió camino hacia el área donde mantenían a los cautivos. Encontró a Lot atado junto a otros prisioneros, su rostro marcado por la derrota y la vergüenza. «Tío», susurró Lot mientras Abraham cortaba sus ataduras, «no merezco tu ayuda». «No se trata de merecer», respondió Abraham, ayudándolo a ponerse de pie. «Se trata de familia». La batalla continuó durante la noche, pero la sorpresa y la confusión jugaron a favor de las fuerzas de Abraham. Al amanecer, los ejércitos del norte se habían dispersado, dejando tras de sí todo el botín y los cautivos. «Victoria», gritaban los hombres de Abraham, mientras liberaban a los prisioneros y recuperaban las posesiones robadas. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando, en el camino de regreso, fueron interceptados por una figura misteriosa, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Traía pan y vino, y bendijo a Abraham diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos». Abraham, reconociendo la autoridad espiritual del momento, entregó a Melquisedec un diezmo de todo el botín recuperado. Era un recordatorio de que su victoria no se debía solo a la estrategia militar, sino a una guía divina. Cuando finalmente regresaron al campamento en Hebrón, fueron recibidos como héroes. Sara corrió a abrazar a su esposo, sus ojos brillando de alegría y alivio. «Has cambiado», observó ella esa noche, mientras Abraham descansaba en su tienda. «Ya no eres solo el mercader de Ur, ni siquiera solo el patriarca del campamento. Te has convertido en un protector, un líder de hombres». Abraham sonrió cansadamente. «Me he convertido en lo que la situación requería. Como el agua que se adapta al recipiente que la contiene». Eliezer, que había demostrado un valor excepcional durante la batalla, se acercó con una copa de vino. «Mi señor, los reyes locales solicitan una audiencia. Tu victoria ha establecido un nuevo orden en la región». «Diles que los recibiré mañana», respondió Abraham. «Esta noche es para agradecer y reflexionar». Mientras el campamento celebraba la victoria y el regreso seguro de sus guerreros, Abraham se retiró a la colina donde solía meditar. Las estrellas brillaban con una claridad especial esa noche, como si también ellas celebraran el triunfo de la justicia sobre la opresión. «No buscaba convertirme en un guerrero», murmuró Abraham hacia las estrellas. «Pero quizás esta también sea parte de tu promesa, parte del camino para convertirme en padre de una gran nación». La brisa nocturna trajo consigo el aroma del desierto y los sonidos de celebración desde el campamento. Abraham comprendió que cada experiencia, cada prueba, lo estaba preparando para un destino mayor. La victoria militar era solo un paso más en el camino de la fe, una semilla más plantada en el jardín de la promesa divina. Y así, mientras la noche avanzaba y las celebraciones continuaban en el campamento, Abraham reflexionaba sobre cómo la vida seguía sorprendiéndolo, llevándolo por caminos inesperados.
De mercader a peregrino, de peregrino a patriarca, y ahora de patriarca a guerrero victorioso. Cada transformación era un testimonio de que la verdadera grandeza no está en mantener una posición fija, sino en la disposición a cambiar y crecer según el plan divino. El peso de la espera. Los años se deslizaban como granos de arena entre los dedos, cada uno llevándose consigo un poco más de la esperanza que Sara y Abraham habían atesorado. El campamento prosperaba bajo el sol ardiente de Canaán, sus tiendas se multiplicaban como flores en el desierto después de la lluvia, pero el vacío en el corazón de la pareja crecía con cada luna nueva que pasaba sin la llegada del hijo prometido. Sara, cuya belleza había cautivado a reyes y cuya sabiduría había ayudado a construir un imperio en medio del desierto, sentía que cada amanecer era un recordatorio cruel de su esterilidad. Las risas de los niños que correteaban entre las tiendas se clavaban en su corazón como agujas, y las felicitaciones a cada nueva madre en el campamento se volvían más difíciles de pronunciar. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de tonos cobrizos, Sara observaba a las mujeres más jóvenes del campamento mientras recogían agua del pozo. Entre ellas estaba Agar, su sierva egipcia, cuyos movimientos gráciles y juventud radiante no pasaban desapercibidos. La idea comenzó a formarse en su mente como una semilla que brota en tierra fértil. «Mi señor», le dijo a Abraham esa noche, mientras compartían una cena privada en su tienda. El aroma de las especias flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de las flores del desierto. «Hemos esperado tanto tiempo, y Dios no me ha permitido tener hijos. Te ruego que tomes a mi sierva Agar. Quizás a través de ella podamos construir la familia que se nos ha prometido». Abraham, cuyas sienes ya mostraban hebras plateadas, miró a su esposa con una mezcla de amor y preocupación. Conocía bien el costo emocional que tal propuesta había requerido de Sara. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron mientras consideraba las implicaciones de esta decisión. «¿Estás segura de esto, mi amor?», preguntó suavemente, tomando las manos de Sara entre las suyas. «Has sido mi compañera en cada paso de este viaje, mi reina en cada tienda que hemos plantado». Sara retiró sus manos gentilmente y se levantó, caminando hacia la entrada de la tienda. La brisa nocturna jugaba con los pliegues de su vestido mientras contemplaba las estrellas que salpicaban el cielo del desierto. «Tan segura como que esas estrellas brillan sobre nosotros. Si no puedo ser madre, al menos permíteme ser la que abra el camino para que la promesa se cumpla». La decisión, aunque común en su tiempo, pesaba sobre ambos como una capa mojada en un día de calor. Agar fue llamada a la tienda principal al día siguiente, y con ceremonias apropiadas, se convirtió en esposa secundaria de Abraham. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos al campamento. Agar, quien pronto descubrió que llevaba un hijo en su vientre, comenzó a caminar con un nuevo aire de importancia. Sus ojos, antes bajos y respetuosos cuando pasaba cerca de Sara, ahora brillaban con un orgullo apenas contenido. Los susurros comenzaron a circular entre las tiendas, primero como una brisa suave, luego como un viento persistente que agitaba la paz del campamento. Sara observaba estos cambios con una mezcla de emociones que la desgarraban por dentro. Durante el día, mantenía su dignidad como primera esposa y señora del campamento, organizando las tareas diarias, resolviendo disputas, y asegurando que la hospitalidad por la que se habían vuelto famosos no disminuyera. Pero en la soledad de la noche, las lágrimas mojaban su almohada mientras luchaba con los celos y el arrepentimiento. El nacimiento de Ismael trajo una alegría complicada al campamento. Abraham, ya en sus 86 años, sostenía a su primogénito con un amor que iluminaba su rostro curtido por el sol. Los hombres del campamento celebraron con festines y música, mientras las mujeres traían regalos y bendiciones para el nuevo heredero. Sara organizó las celebraciones con la gracia y eficiencia que la caracterizaban, pero cada risa del bebé, cada arrullo de Agar, cada expresión de orgullo en el rostro de Abraham era como sal en una herida que se negaba a cicatrizar. Las tensiones entre las dos mujeres crecieron como una tormenta de arena en el horizonte. Agar, embriagada por su nuevo estatus como madre del primer hijo de Abraham, comenzó a tomar pequeñas libertades, desafiando sutilmente la autoridad de Sara. Un día, ignoró las instrucciones sobre la distribución del agua.
Otro día, se negó a participar en las tareas que tradicionalmente realizaban todas las mujeres del campamento, argumentando que su papel como madre del heredero la eximía de tales obligaciones. Los años pasaron, e Ismael creció fuerte y salvaje como el desierto mismo. Abraham veía en él la promesa de continuidad, enseñándole los caminos del comercio y el pastoreo, las tradiciones de su pueblo y las historias de su viaje desde Ur. El niño mostraba una inteligencia aguda y una habilidad natural para la vida en el desierto, pero también una vena de arrogancia que preocupaba a los más sabios del campamento. Eliezer, el fiel mayordomo que había estado con Abraham desde los días en Ur, observaba la situación con creciente preocupación. Una tarde, mientras compartía un momento tranquilo con su señor, se atrevió a expresar sus pensamientos. «Mi señor», comenzó con cautela, «el campamento ya no es el lugar de paz que solía ser. La tensión entre la señora Sara y Agar se ha vuelto como una cuerda demasiado tensa. Temo que en cualquier momento pueda romperse». Abraham suspiró profundamente, las líneas de preocupación en su rostro más pronunciadas que nunca. «¿Qué puedo hacer, viejo amigo? Ismael es mi hijo, mi primogénito. Y Sara. Sara es el amor de mi vida, mi compañera en todo. Esta situación está desgarrando mi corazón». Fue entonces cuando lo imposible sucedió. En una visita de los misteriosos mensajeros divinos, entre promesas de destrucción para Sodoma y Gomorra, vino el anuncio que cambiaría todo: Sara concebiría y daría a luz un hijo. La noticia cayó como un rayo en un día despejado. Sara, escuchando tras la cortina de la tienda, no pudo contener una risa incrédula. ¿Cómo podría ella, ya entrada en años, experimentar las alegrías de la maternidad? Pero la promesa era clara y firme: dentro de un año, tendría un hijo. El embarazo de Sara transformó nuevamente la dinámica del campamento. Agar, que había reinado como madre del único hijo de Abraham durante 13 años, vio cómo su posición se tambaleaba. Ismael, acostumbrado a ser el centro de atención y el heredero indiscutible, comenzó a mostrar signos de rebeldía y resentimiento. Las tensiones alcanzaron su punto máximo durante una celebración del destete de Isaac. Ismael, ya un joven de 14 años, fue sorprendido burlándose de su pequeño hermano. Sara, al presenciar esto, sintió que toda la amargura acumulada durante años estallaba como una vasija que se rompe. «No permitiré que el hijo de una esclava se burle de mi hijo», declaró ante Abraham. «Esta mujer y su hijo deben irse. Isaac es el hijo de la promesa, el verdadero heredero». La decisión partió el corazón de Abraham. Ismael era su primogénito, un hijo al que amaba profundamente. Pero en la quietud de la noche, la voz que lo había guiado desde Ur habló nuevamente, confirmando las palabras de Sara: el linaje de la promesa continuaría a través de Isaac. La partida de Agar e Ismael fue un momento sombrío en el campamento. Abraham se levantó temprano, preparando provisiones para el viaje, pan, agua, y regalos adicionales que no se mencionaron en las conversaciones públicas. Con el corazón pesado, vio partir a su primer hijo hacia el desierto, confiando en que la misma providencia que lo había guiado a él también velaría por Ismael. Esta experiencia dejó cicatrices profundas en todos los involucrados. Sara, aunque finalmente madre del hijo prometido, llevaba el peso de haber causado el exilio de un niño que, independientemente de las circunstancias, era hijo de su esposo. Abraham enfrentó la dolorosa realidad de que a veces, los planes divinos requieren sacrificios personales desgarradores. El campamento gradualmente recuperó su ritmo normal, pero las lecciones de estos eventos resonarían a través de las generaciones: las consecuencias de intentar forzar el cumplimiento de las promesas divinas, el costo de la impaciencia, y la complejidad de las relaciones humanas cuando se entrelazan con los planes divinos. Isaac creció bajo la sombra de estos acontecimientos, un recordatorio viviente de que los caminos de la providencia, aunque misteriosos y a menudo dolorosos, eventualmente conducen al cumplimiento de las promesas. Su risa, que una vez había sido motivo de incredulidad, se convirtió en un testimonio de que nada es imposible para quien espera con fe. Abraham, en sus momentos de reflexión,
comprendió que el verdadero peso de la espera no había estado en los años sin un hijo, sino en las decisiones y consecuencias que surgieron de intentar apresurar el cumplimiento de la promesa. Esta lección, grabada en su corazón con el cincel de la experiencia, se convertiría en parte fundamental del legado que transmitiría a las generaciones futuras. La prueba suprema. El pequeño Isaac se había convertido en la luz de los ojos de Abraham y Sara. Cada mañana, el patriarca observaba a su hijo correr entre las tiendas, su risa cristalina mezclándose con el balido de las ovejas y el murmullo del viento del desierto. A sus 100 y tantos años, Abraham sentía que su corazón rejuvenecía cada vez que Isaac lo llamaba «Padre», con esa voz infantil que había esperado escuchar durante décadas. Sara, cuyo rostro arrugado se iluminaba cada vez que su hijo entraba en la tienda, pasaba las tardes enseñándole las historias de su extraordinario viaje desde Ur. Le contaba sobre los zigurats que habían dejado atrás, sobre las noches estrelladas en el desierto, y sobre la promesa que había cambiado sus vidas. Isaac escuchaba con ojos brillantes, especialmente cuando su madre le explicaba cómo su nombre, el que ríe, surgió de un momento de incredulidad transformado en milagro. Las caravanas que pasaban por sus tierras siempre se maravillaban al ver al hijo de la promesa. ¿Cómo era posible que un hombre y una mujer de edad tan avanzada tuvieran un hijo tan vigoroso? Abraham simplemente sonreía, recordando las palabras del visitante misterioso años atrás: ¿hay algo imposible para Dios? Pero una noche, cuando el campamento dormía y solo se escuchaba el crepitar de las últimas brasas, Abraham escuchó la voz que había guiado su vida durante tantos años. Esta vez, sin embargo, las palabras lo golpearon como un martillo contra el yunque: Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Meraíe. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. El patriarca se quedó inmóvil en su tienda, el corazón latiendo tan fuerte que temía que despertaría a Sara. ¿Cómo podía ser esto? Isaac era el hijo de la promesa, el cumplimiento de años de espera, la semilla de la que surgiría una nación. Sus manos comenzaron a temblar mientras su mente luchaba con el mandato divino. Durante toda la noche, Abraham permaneció sentado en la oscuridad, su rostro curtido por el sol ahora surcado por lágrimas silenciosas. Recordó cada momento desde el nacimiento de Isaac, su primer llanto, sus primeros pasos, la manera en que sus pequeños dedos se aferraban a su barba cuando lo cargaba. ¿Cómo podría explicarle a Sara? ¿Cómo podría siquiera contemplar lo que se le pedía? Con los primeros rayos del alba, Abraham se levantó. Sus movimientos eran mecánicos, como si su cuerpo actuara independientemente de su mente atormentada. Llamó a 2 de sus siervos más jóvenes y les ordenó preparar los asnos para el viaje. Cortó la leña necesaria para el holocausto, cada golpe del hacha resonando con el peso de su dolor. «Padre». La voz de Isaac lo sobresaltó mientras preparaba las provisiones. «¿Vamos de viaje?». Abraham tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura. «Sí, hijo mío. Vamos a adorar a Dios en la montaña». Sara los despidió en la entrada de la tienda, sin saber que podría ser la última vez que vería a su hijo. Abraham evitó su mirada, temiendo que ella pudiera leer en sus ojos la terrible verdad. «Volveremos pronto», murmuró, palabras que sonaban huecas en sus propios oídos. El viaje duró 3 días, cada paso alejándolos más del campamento y acercándolos al momento que Abraham temía. Isaac caminaba junto a su padre, ocasionalmente señalando un pájaro o una flor del desierto, ajeno al tormento que consumía el alma del patriarca. Los siervos seguían detrás, llevando la leña y las provisiones. Durante las noches, mientras los demás dormían, Abraham contemplaba las estrellas, las mismas estrellas que Dios le había mostrado años atrás cuando le prometió una descendencia tan numerosa como los astros del cielo. ¿Cómo podría cumplirse esa promesa si Isaac, su único hijo, debía ser sacrificado? Al tercer día, Abraham vio a lo lejos la montaña que Dios le había indicado. Su corazón se detuvo por un momento, pero su resolución se mantuvo firme. Ordenó a los siervos que esperaran con los asnos mientras él e Isaac continuaban solos. «Padre», dijo Isaac mientras subían la montaña,
cargando la leña sobre sus jóvenes hombros, llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? La pregunta inocente atravesó el corazón de Abraham como una daga. Con voz quebrada pero llena de una fe inquebrantable, respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Cada paso hacia la cima era una batalla. Abraham recordaba las promesas, los milagros, el nacimiento imposible de Isaac. Su mente viajaba hacia Sara, hacia el campamento lleno de vida, hacia el futuro que habían imaginado para su hijo. Pero también recordaba la voz que lo había guiado desde Ur, la voz que nunca lo había abandonado, la voz que ahora le pedía el sacrificio más grande. Cuando llegaron a la cima, Abraham comenzó a construir el altar en silencio, colocando cada piedra con manos temblorosas. Isaac lo ayudaba, sin comprender todavía el propósito final de su labor. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos. Finalmente, llegó el momento que Abraham había estado temiendo. Con un amor infinito mezclado con un dolor indescriptible, explicó a Isaac lo que Dios había ordenado. Para su asombro, su hijo no intentó huir ni protestar. En los ojos de Isaac, Abraham vio reflejada la misma fe que lo había guiado durante toda su vida. Si esto es lo que Dios pide, Padre, dijo Isaac con voz suave, estoy dispuesto. Con manos temblorosas, Abraham ató a su hijo y lo colocó sobre el altar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras levantaba el cuchillo. El metal brilló con los últimos rayos del sol, y en ese momento, cuando el dolor amenazaba con destruir su corazón, la voz resonó nuevamente. Abraham, Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único hijo. El cuchillo cayó de sus manos mientras un sollozo de alivio escapaba de su garganta. Abraham levantó la vista y vio un carnero atrapado por sus cuernos en un arbusto cercano. Con manos temblorosas, desató a Isaac y lo abrazó con toda la fuerza que le quedaba, sus lágrimas mezclándose mientras el sol poniente bañaba la montaña en luz dorada. Mientras ofrecían el carnero en sacrificio, Abraham comprendió una verdad profunda: la verdadera fe no consistía en aferrarse a los dones recibidos, sino en confiar completamente en el dador de esos dones. El monte Moriah se convirtió en un testimonio eterno de que el Dios que pide lo imposible también provee lo necesario. El descenso de la montaña fue completamente diferente al ascenso. Padre e hijo caminaban más cerca que nunca, unidos por una experiencia que los había transformado a ambos. Isaac había dejado de ser simplemente el hijo de la promesa, ahora era también el hijo de la fe, heredero no solo de las bendiciones materiales, sino también del legado espiritual de su padre. Cuando regresaron al campamento, Sara corrió a su encuentro, abrazando a Isaac con la fiereza de una madre que no sabía que había estado a punto de perderlo. Abraham nunca le contó los detalles completos de lo sucedido en la montaña, pero ella notó un cambio en ambos, una profundidad en sus miradas que hablaba de una experiencia que los había marcado para siempre. En los años siguientes, Abraham a menudo reflexionaba sobre aquel día en el monte Moriah. Comprendió que la prueba no había sido solo sobre su disposición a sacrificar a Isaac, sino sobre su capacidad para confiar en Dios incluso cuando sus caminos parecían contradecir sus promesas. La montaña se convirtió en un símbolo de que la fe más profunda surge en los momentos de mayor oscuridad, y que las promesas de Dios, aunque probadas por el fuego, siempre permanecen firmes. El monte Moriah se convirtió en un lugar sagrado, y las generaciones futuras contarían la historia del día en que un padre estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por fe, y como Dios proveyó un camino cuando parecía no haber salida. La prueba suprema se transformó en el testimonio supremo de que la fe verdadera siempre encuentra su recompensa, aunque el camino hacia ella atraviese el valle más oscuro. El legado floreciente. Los años habían dibujado surcos profundos en el rostro de Abraham, cada línea una historia, cada arruga un testimonio de las promesas cumplidas. Sentado en la entrada de su tienda principal, contemplaba el vasto campamento que se extendía ante sus ojos como un mar de lonas meciéndose suavemente bajo el viento del desierto. El sol de la tarde bañaba todo con un resplandor dorado, recordándole aquellos primeros días en Ur, cuando todo esto era apenas un susurro en su corazón.
Las risas de los niños jugando entre las tiendas llegaban hasta sus oídos, mezclándose con el balido de los rebaños y el murmullo constante de la vida cotidiana. ¿Cuánto había cambiado todo? Ya no era el mercader solitario que había dejado la seguridad de su ciudad natal, ahora era el patriarca de un pueblo en crecimiento, el padre de una promesa que seguía desenvolviéndose ante sus ojos. La ausencia de Sara pesaba en su corazón como una piedra preciosa, valiosa en memoria, pero pesada en pérdida. La cueva de Macpela, el primer pedazo de tierra que había comprado en esta tierra prometida, se había convertido en el lugar de descanso de su amada compañera. A menudo visitaba la cueva, recordando cómo ella había estado a su lado en cada paso del camino, compartiendo sus risas y sus lágrimas, sus triunfos y sus pruebas. Padre, la voz de Isaac lo sacó de sus pensamientos. Su hijo, ahora un hombre maduro, se acercaba con Rebeca a su lado. El corazón de Abraham se llenó de alegría al verlos juntos. La historia de cómo Eliezer había encontrado a Rebeca en un pozo lejano se había convertido en una de las favoritas del campamento, un testimonio más de cómo Dios guiaba cada paso de sus vidas. Las caravanas del sur han llegado, anunció Isaac, sentándose junto a su padre. Traen noticias de Ismael. Abraham sonrió al escuchar el nombre de su otro hijo. Aunque la separación había sido dolorosa, Dios había sido fiel también con Ismael, convirtiéndolo en padre de un pueblo numeroso. Las noticias de sus 12 príncipes y sus tribus prósperas siempre le calentaban el corazón. Rebeca se movía con gracia entre las tiendas, dirigiendo a los sirvientes en sus tareas diarias. Su llegada había traído nueva vida al campamento después de la partida de Sara. Abraham observaba con satisfacción cómo ella había heredado no solo el papel de Sara en la administración del campamento, sino también su espíritu de hospitalidad y sabiduría. Eliezer, ahora un anciano de barba blanca como la nieve, se acercó cojeando levemente. Los años no habían disminuido su lealtad ni su capacidad para contar historias. Los jóvenes del campamento siempre se reunían a su alrededor en las noches, ansiosos por escuchar los relatos de los primeros días, de la gran jornada desde Ur, de las batallas y los milagros que habían presenciado. Mi señor, dijo Eliezer, sentándose con cuidado, los nuevos pastores necesitan escuchar la historia otra vez. Les cuesta creer que todo esto comenzó con un simple, sí, a una voz en la noche. Abraham rió suavemente. ¿Simple? No recuerdo que haya sido tan simple, viejo amigo. Recuerdo tus propias dudas cuando te dije que abandonaríamos todo para seguir una promesa invisible. Y sin embargo, aquí estamos, respondió Eliezer, gesticulando hacia el extenso campamento. Cada tienda, cada rebaño, cada niño que corre por estos campos es un testimonio de esa promesa. Las caravanas que ahora dirigían ya no transportaban solo mercancías como en los viejos tiempos. Llevaban algo más valioso, historias de fe, testimonios de provisión divina, enseñanzas sobre el Dios que llama y cumple sus promesas. Los mercaderes que se detenían en su campamento no solo encontraban refugio para sus cuerpos cansados, sino también alimento para sus almas inquietas. ¿Recuerdas, padre?, preguntó Isaac, cuando me contaste sobre la noche en que Dios te mostró las estrellas? Abraham asintió, su mente viajando hacia aquella noche memorable. Como si fuera ayer. Me pidió que contara las estrellas, sabiendo que era imposible. Así sería mi descendencia, me dijo. En ese momento, solo podía reír de la ironía, un hombre sin hijos, prometido ser padre de multitudes. Rebeca se unió a ellos, trayendo agua fresca y dátiles. Y ahora, dijo ella con una sonrisa, los niños del campamento son más numerosos que las ovejas de nuestros rebaños. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de púrpura y oro. Las primeras estrellas empezaban a asomarse, como diamantes esparcidos sobre terciopelo oscuro. Abraham recordó todas las noches que había contemplado ese mismo cielo, primero con dudas, luego con esperanza, y ahora con gratitud. La verdadera riqueza, reflexionó en voz alta, no está en los rebaños ni en la plata que hemos acumulado. Está en las vidas que han sido transformadas, en la fe que ha echado raíces profundas, en el legado que continuará mucho después de que yo me haya ido. Isaac apretó suavemente la mano de su padre.
Y nosotros nos aseguraremos de que ese legado perdure. Cada pozo que cavamos, cada altar que construimos, cada historia que contamos a nuestros hijos, todo habla de tu fe y de la fidelidad de Dios. Las antorchas comenzaban a encenderse por todo el campamento, pequeños puntos de luz que reflejaban las estrellas arriba. Abraham recordó la oscuridad de aquella primera noche en Ur, cuando todo parecía incierto y atemorizante. ¿Quién hubiera imaginado que aquella semilla de obediencia crecería hasta convertirse en este bosque de bendiciones? Eliezer se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Permítanme compartir una historia más con los jóvenes esta noche. Necesitan entender que el verdadero emprendimiento no se trata de construir riquezas, sino de forjar un camino de fe para las generaciones futuras. Mientras Eliezer se alejaba, un grupo de niños ya comenzaba a reunirse a su alrededor, atraídos por la promesa de otra historia del gran patriarca y sus aventuras. Abraham sonrió al ver cómo su historia seguía inspirando a nuevas generaciones. Cada uno de esos niños, dijo Abraham a Isaac y Rebeca, lleva en su corazón una semilla de la promesa. Algunos serán pastores, otros mercaderes, otros constructores o maestros. Pero todos son parte de algo más grande que ellos mismos, parte de un plan que comenzó con un simple acto de fe. La noche había caído por completo, y las estrellas brillaban con todo su esplendor. Abraham se levantó lentamente, sus años pesando sobre sus huesos pero no sobre su espíritu. Caminó entre las tiendas, saludando a las familias reunidas alrededor de sus fogatas, bendiciendo a los niños que corrían a abrazarlo, compartiendo palabras de sabiduría con los jóvenes que buscaban su consejo. En cada rostro veía reflejada una parte de la promesa, en cada historia familiar encontraba ecos de su propio viaje de fe. La caravana que había partido de Ur se había convertido en un pueblo, y el mercader que había seguido una voz se había transformado en el padre de la fe. Antes de retirarse a su tienda esa noche, Abraham se detuvo para contemplar una última vez el campamento dormido. Las brasas de las fogatas parpadeaban como estrellas caídas, y el suave murmullo de las oraciones nocturnas flotaba en el aire como incienso. El verdadero emprendimiento, susurró para sí mismo, no se mide en monedas de oro ni en rebaños de ovejas. Se mide en vidas transformadas, en promesas cumplidas, en legados que perduran más allá de nuestros días. Con esa reflexión en su corazón, Abraham entró en su tienda, agradecido por cada paso del viaje, por cada prueba superada, por cada promesa cumplida. Su mayor satisfacción no era la riqueza que había acumulado ni el respeto que había ganado, sino saber que había sido fiel a la voz que lo había llamado tantos años atrás. El legado de Abraham continuaría floreciendo mucho después de su partida, no solo en sus descendientes directos, sino en todos aquellos que, a lo largo de las generaciones, encontrarían inspiración en su historia para emprender sus propios viajes de fe, para atreverse a dejar lo conocido por lo prometido, para cambiar la seguridad inmediata por un legado eterno. Y así, el último capítulo de su vida terrenal se cerraba no como un final, sino como el comienzo de una historia que continuaría escribiéndose en los corazones de incontables generaciones por venir, un testimonio eterno de que la verdadera grandeza no está en lo que acumulamos para nosotros mismos, sino en lo que sembramos para el futuro.